Muy buenos días, ¿cómo están? Es un placer el poder compartir con cada una de ustedes y sobre todo estar en esta hermosa nación. Gracias, Maggie, por la invitación. Y bueno, vamos a dar inicio. Cuánta bondad hay de parte del Señor para cada una de nosotras este día. Yo quiero decirle a aquellas que vienen por primera vez, quiero decirles que sus vidas ya no van a ser iguales. Que cuando usted pase por esa puerta y retorne a su hogar, su vida va a ser completamente transformada. Y hoy quiero compartir con ustedes este hermoso tema: cicatrices que embellecen y restauradas por la gracia de Dios. ¿Cuántas nos hablaban ahorita de unas hermosas perlas? Y no les voy a hablar de perlas, pero sí quiero decirles que en este lugar está lleno de perlas preciosas de diferentes colores. Así que tal vez alguna de ustedes ¿cuántas de nosotras hemos escuchado que el tiempo lo cura todo? Y inconscientemente, de tanto que hemos escuchado esta frase, inconscientemente nosotras también lo declaramos. Y quiero decirle que en este vocabulario secular nosotros nos conducimos y charlamos con nuestros compañeros, nuestros amados, nuestra familia, y decimos: tranquilo, tranquila, el tiempo lo cura todo. Y hay lógica, pero cuando se está hablando o específicamente de alguna herida física, ¿verdad? Y bueno, yo quiero compartirte que en algún momento de mi vida salieron unos ganglios en el sistema linfático. Y recuerdo que fui con el médico y en aquella ocasión me dijo: Sandy, tengo que hacerte una biopsia. Y cuando dicen la palabra biopsia, obviamente se viene a nuestra mente, a nuestro recuerdo, situaciones que conocemos o tal vez algún tipo de enfermedad. Y quiero decirles que en aquella ocasión pasé por quirófano. Y si bien es cierto, no quedó ninguna marca, no quedó cicatriz, pero sí hubo algo que me marcó. Recuerdo que en aquel quirófano me amarraron las manos. Recuerdo que fue una anestesia local, fue en la ingle. Y recuerdo que el médico solamente saca su bisturí y empieza a cortar. Y yo le dije: doctor, estoy chorreando sangre. Y me dice: ¿tú cómo sabes? Dije: porque lo estoy sintiendo. ¿Cómo que lo estás sintiendo? Le dije: sí, estoy sintiendo lo que usted está haciendo. Recuerdo que en ese momento me puse muy nerviosa y mi boca se empezó a dormir, la lengua no la sentía, y yo le decía a la enfermera: algo me está pasando. Obviamente era el nervio, era esa sensación, era todo lo que estaba en la mente. Pasó las horas, pasó el tiempo, y sí, como lo dice, el tiempo curó la herida física. Mas sin embargo, hay cicatrices emocionales que esas no las cura el tiempo.
Es la gran diferencia de la física. Aunque hay marcas físicas que sí las podemos ver, mas sin embargo no hay dolor, solo quedó esa marca. Pero ¿cuál es ese error común sobre el dolor? Y es el que nosotros decimos que el tiempo sana. Ya no estamos diciendo que cura, ahora decimos el tiempo sana las heridas emocionales. Pero es un gran error. El tiempo no lo sana. Nos vamos formando capas y solamente nos anestesiamos, solamente olvidamos. Pero ¿qué sucede cuando volvemos a recordar alguna situación? Nos vuelve a abrir esa herida, porque como la física sí cerró, pero la emocional no cierra. La emocional no se cura. La emocional no la hemos sanado. Y mire que el dolor se produce porque alguien nos ha tratado injustamente. Y por tal razón empiezan esas marcas emocionales. Por causa de algún abuso, incluso hasta por el luto. También el rechazo. Y es ahí donde esas marcas emocionales, esas cicatrices, ahí están. Y una de las formas en que nosotras las mujeres tratamos con ese dolor es a través de la amargura. Y cada que vienen esos recuerdos emocionales, cada que hay algún rechazo, cuando nosotros nos enfrentamos a algún evento emocional, reaccionamos desde esa herida que el tiempo no la curó, que el tiempo no la sanó. Y yo quiero compartir contigo que hace 12 años llegué a esta hermosa estrategia, y hay un antes y un después. Hace 12 años, así como lo dice esta lámina, llegué con amargura, llegué con odio, llegué con falta de perdón a una reunión como las que algunas de nosotros hemos presenciado y las que vienen por primera vez están presenciando. Y déjenme decirles que en esa reunión hubo algo que a mí me impactó. Y eso fue la razón por la cual decidí quedarme en ese lugar. Pero quiero compartir contigo que todas estas heridas del rechazo, de odio, de falta de perdón, hubo razones las cuales me comportaba en ciertas ocasiones, como lo decía el presidente, con envidia. ¿Sabe? Uno de los grandes deseos de mi corazón era ser mamá por segunda ocasión. Voy a cumplir 30 años de casada. Tengo un hijo de 28 años. No concuerda, ¿verdad? Así es. Me casé con mucho amor y sigo enamorada con el mismo varón. Y déjenme decirles que uno de los grandes deseos era el de volver a ser mamá. Pero también soy un matrimonio prematuro. Fui mamá a los 17 años. Ya usted sáquele cuentas. Así que, obviamente, mis papás pues tenían una visión para su hija.
la cual no la habían compartido conmigo. Ellos tenían su visión como padres, pero pues yo tenía otra visión. Sin embargo, cuando yo quedo embarazada de mi hijo mayor, hubo algo que marcó, unas palabras que marcaron mi corazón. Y de ahí empieza otra herida emocional, la cual me lleva a empezar a agradar a mamá y a papá. Porque por la decisión que yo había tomado de haberme casado prematuramente, yo quería demostrarles que dentro de mi matrimonio todo estaba bien. Por lo tanto, yo quería agradarles y que vieran que ese matrimonio estaba siendo próspero. Quiero decirles que cuando nace mi hijo, aquello que tal vez mis papás pudieran haber tenido como dudas de que no iba a ser próspero mi matrimonio, se fue desvaneciendo, porque aquel bebé, bueno, les cambió la vida a mis papás. Incluso hasta mi esposo dijo, de haber sabido, gordita, que esto iba a tranquilizar y a calmar, ¿desde cuándo? Pero había un propósito. Todo por lo que nosotros pasamos, todas esas heridas emocionales tienen un propósito. Yo no lo entendía en ese tiempo, por supuesto que no. A los 5 años de casada, el gran deseo era volver a ser mamá. Mi hijo me pedía constantemente el que quería también un hermano o una hermana. Y les comparto que llego a estar embarazada. Y la razón de que yo llegara con falta de perdón, con envidia, hasta con orgullo, quiero decirles que lo provocaron 3 abortos dentro de 15 años. Me podía embarazar, sí, pero a los 2 meses y medio empezaba con labor de parto. No se podía controlar, no lo podían controlar, y también había hemorragias. Así que el primer evento que tuve que pasar por legrados las 3 ocasiones. Así que el ingresar al hospital, pasar por los legrados, esos iban provocando que mi corazón se endureciera, que ese dolor de esas marcas, no había cicatriz, pero sí había marcas emocionales. Y quiero compartirles que en aquellas recuperaciones, ese dolor que yo sentía, pues no lo podía recompensar nada, porque yo no tenía nada en los brazos. Mas sin embargo sí tenía que pasar por todos los cuidados, porque pues había pasado por estas situaciones y tenía que guardar el reposo necesario. Así que esas fueron las razones que fueron endureciendo mi corazón. Pero esas marcas emocionales, al llegar a una reunión como esta, fui completamente restaurada. Empieza a haber una sanidad. ¿De qué manera? Reconocer primeramente mis errores. Número 2, pedir perdón. Número 3, aceptar que había un Señor, mi único Señor y Salvador, el que inicia a hacer la sanidad en mi interior. Empiezan ese deseo de mi corazón por las palabras
que tal vez mi mamá me dijo en algún momento, se habían quedado en mi corazón. Y cuando yo reconocí que Él era el único y suficiente en mi vida, a través del poder del Espíritu Santo, empieza una sanidad interior. Y es tan hermosa esa conspiración divina, porque yo así lo titulé, una conspiración divina, que déjame y te comparto que lo que yo había declarado, mi mamá me dice las palabras exactas: hija, yo deseo que el niño Jesús cumpla el deseo de tu corazón. Y ese deseo es el que tú vuelvas a ser mamá. De alguna manera, ella también estaba sanando esa herida o esa marca que había en mí, en mis emociones, en mi corazón. Ese día hubo algo que se fue. Yo sentí algo que se fue de acá, de mis hombros, de mi espalda. Y quiero decirles que solamente tardaron 4 semanas lo que la ciencia no pudo hacer en 15 años. Empecé a sanar, sané y quedé embarazada. Ese gran deseo fue cumplido. Mas sin embargo, les comparto que yo no sabía de este principio. Yo no sabía que Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Mas sin embargo, se estaba cumpliendo el propósito de la sanidad interior en mí, a través del poder del Espíritu Santo, cuando reconocí y declaré mi salvación. ¿Qué iba a saber? Que Él era el que sanaba, que Él era el que vendaba esas heridas. Si yo no leía ese libro de la vida, yo iba a mi denominación solo por costumbre. Yo iba a mi denominación solo por cumplir en eventos también especiales. Yo tenía ese libro de la vida en la mesa de noche de mi recámara, abierto en cierta página o en cierto libro, porque creía que así iba a ser protegida, porque creía que solamente así iba a estar la presencia de Él en mi hogar. Costumbres, tradiciones, las que yo seguía. Mas sin embargo, aquellas mujeres comunes y sencillas, así como cada una de ustedes, empezó a hacer una oración. Y a través de esa oración, ese deseo llegó. Toda herida, mis amadas, que cicatrizó con dolor, se convertiría en cicatrices embellecidas. Esas cicatrices que ahora se convierten en propósito, que somos restauradas y que fui restaurada por la gracia de Dios. Y es ahí donde el milagro se da. Es ahí donde empiezo a sanar y me otorga ese gran deseo, restaurada por la gracia de Dios, para compartir de la bondad de Él, que si lo pudo hacer en mí, lo pudo hacer en ti. Ya escuchamos a nuestra compañera cómo fue ella también sanada. Si nosotros dejamos entrar, si nosotros dejamos que Él venga a nuestro ser, si nosotros permitimos que Él nos sane, Él viene y te transforma, y toda marca emocional se transformará en una gran perla
para que tú la compartas con alguien más. Mis amadas, yo quiero hacer un paréntesis y quiero hablarles de Pedro. Después de que Jesús murió y resucitó, ¿se acuerdan de Pedro que era ese discípulo y que Jesús le preguntó, ¿me amas? Le preguntó 3 veces y Pedro le decía que sí, y le contestaba, sí, te quiero. Pero el Señor sabía lo que iba a pasar con Pedro, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y aún Pedro, pues ahí, él en su razonamiento, pues él decía, pues ¿por qué dudas? Yo se lo estoy parafraseando porque yo así me meto en la historia y yo así me lo imagino. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas de que te quiero? ¿Por qué dudas? Porque somos imperfectos también. Somos seres humanos imperfectos, pero guiados por un perfecto. Si nosotros nos dejamos seducir por el amado. Y cuando Él muere y resucita, después de aquella traición, otra marca, ¿verdad? Aquí nadie en verdad ha pasado por traición. No, nadie en verdad. Nadie ha pasado por ninguna traición. Yo pensaba, yo razonaba, yo meditaba y yo decía, Señor, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando te entregó Pedro? ¿Qué sentiste? Porque él se quiso salvar su pellejito y él dijo, no, yo me lavo las manos. Ahí está, yo no sé nada. Y muchos de nosotros, por quedar bien por los que están a nuestro alrededor, somos esos Pedros, porque queremos agradar. Mas sin embargo, cuando resucita, Pedro estaba con los discípulos en el mar de Galilea y estaban pescando. Y el Señor los observaba de lejos. Y aquellos echaban la red, porque estaban pescando, y echaban la red y no pescaban absolutamente nada. Pero hubo una orden. El Señor les da una orden, les dice, echen acá la red. ¿Y qué sucede? Hubo una gran pesca. Así me imagino yo. Y estoy plenamente convencida que así fue. El Señor me estaba observando. El Señor estaba mirándome. Así como veía a Pedro sentado mientras que yo estaba con todas esas marcas, que yo estaba odiando, que yo aquellas mujeres embarazadas, ¡ay, qué envidia! ¡Qué envidia! Porque ellas sí podían y yo no podía. Pero ¿sabe qué? Cuando Él le dice, echa la red acá, ahí hay otro gran punto bien importante. Yo ahí me identifico con la persona que me invitó para que yo pudiera conocer de esa salvación y de ese amor de nuestro Creador, porque también había crecido creyendo que Dios era un Dios castigador. Y así como Él dio una orden a quien me invita por primera vez a una reunión como esta. Cuando Pedro pesca y que fue muchos los peces, quiero decirles que de esa manera ellos reconocieron que había sido el Señor. Y yo también, mi amada, cuando yo tenía esta pancita, yo reconocí que Dios era un Dios amoroso, que era un Dios que estaba observándome, que esas heridas, esas marcas, quería transformarlas en esas
cicatrices de dolor a embellecerlas. Y desde ahí yo inicio para tener una relación con nuestro Creador. Yo empiezo a enamorarme, yo empiezo a buscar de Él. ¿Por qué? Estaba en el primer amor. Ese primer amor que lastimosamente también lo vamos olvidando por esas marcas emocionales. Mi liderazgo empezaba también a crecer, mi servicio dentro de esta organización. Las responsabilidades llegaban, estaba completamente enamorada. Pero ¿sabe qué? El diario vivir nos hace que nos subamos al coche y que ahí en el coche hagamos una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, y empezamos, Señor, que pongo en tus manos, Señor, todo mi día. Sí, es una oración, pero el Señor quiere intimidar con nosotros. Y por las responsabilidades, si usted es líder dentro de la organización, por las responsabilidades, por el cumplimiento, lo vamos también olvidando. Y las que no tienen un cargo, nuestro diario vivir en el hogar también suceden y lo vamos dejando. Mis amadas, Él quiere restaurarnos para amar a Dios, porque esa restauración involucra nuestro regreso al primer amor. Si nosotros no estamos en el primer amor, la herida se va a volver a convertir en dolor. Y recuerda que le comenté que también por el luto se pueden abrir esas heridas, porque sentimos que alguien nos lastimó. Mis amadas, yo sé lo que es perder a un ser amado. Y empecé a servir dentro de esta organización y por supuesto que creo en los milagros. Y oraba por mi hermano, único varón, el tercero de la familia, el bebé de la casa. Somos 3, 2 mujeres y el varón. De repente llega el cáncer, y no solamente llegó el cáncer, sino que también llega a lastimar a toda la familia, porque por decisión de mi hermano, él se va del seno familiar. Y empieza aquel dolor, mis amadas, otro dolor. ¿Y qué hacer? Lo que había aprendido, orar y estar en la presencia del Señor. Podía haber hecho muchas cosas en mi naturaleza, pero sabía que iba en contra de mis principios, porque yo había decidido caminar en principios, dejar un legado, ser una nueva generación, romper con todo lo pasado. Un año se tardó para que mi hermano regresara al seno familiar, pero la promesa fue cumplida. Él regresa, el corazón de los hijos al padre y el corazón del padre a los hijos. Esa reconciliación llegó, y claro, por dedicarme y por estar en los asuntos de mi padre, porque me es necesario estar en los asuntos de mi padre. Claro que tenía la lupa, todo el foco. Y mis amadas, fui lastimada por aquellas personas que no supieron lo que hicieron y porque con sus palabras también lastiman. El silencio, el temor a Dios, hacer las cosas bien, se cumple la promesa del Padre y mi hermano regresa a casa. Pero también hubo la oportunidad de reconciliarnos, hubo la oportunidad de compartir
Mi hermano fue sano por un año, mas sin embargo el cáncer le regresa. Y él hoy está en la presencia del Señor. Pero a mí eso me dolió el alma. Me dolió el alma. Me desgarré. ¿Y sabe qué? Quise buscar un culpable. ¿Y qué cree? Sí, me desquité con mi Creador. Y estaba sentida, estaba muy sentida, porque yo decía, ¿por qué te lo llevaste? Yo me veía con él dando testimonio. Yo decía, ¿por qué? Y nuevamente esas heridas emocionales, aún estando ya en las cosas del Señor. Mis amadas, quiero decirles que mi mentora en ese momento, ella me empieza a decir, ten tu duelo, es normal, todo lo que sientes es normal, pero no te tardes mucho en reconciliarte, no te tardes mucho en reconocer. Caí en depresión, en ansiedad, me creía, porque por 3 meses dándoles el soporte a mis papás, porque yo estaba en las cosas del Señor y porque yo le estaba dando todo el soporte a mis padres. Después es cuando caigo en ansiedad, es cuando caigo en depresión y por supuesto también me empecé a medicar. Estaba tan hundida en la cama, ya no quería saber absolutamente nada. Mas sin embargo, me amaneció. Y un día dije, no más. Y reconocí que Dios ya estaba en mi corazón. Y recordé aquella herida de dolor que el Señor la había embellecido. Y quiero compartirles que el propósito de mi hermano se cumplió. En el momento yo no lo había visto, pero se cumplió. Aquel día que estábamos en aquel lugar para sepultar, ese día se cumplió el propósito y todos aquellos jóvenes, mi hermano tenía 31 años, y todos aquellos amiguitos y jóvenes repitieron todos juntos la oración de salvación, junto con todas las personas también adultas que estábamos ese día reunidos. Yo dije, Señor, gracias, el propósito se cumplió. Pero estaba cegada, mis amadas, estaba cegada por eso que yo sentía. El Señor me lo fue paulatinamente revelando, mostrando. Y esa otra herida que había con tanto dolor también fue embellecida, y por eso lo estoy hablando. Hoy te comparto y hoy sé que Él está en la presencia del Señor. Y yo oraba, yo decía, Señor, cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, porque había venido esa destrucción familiar y yo declaraba su promesa y lo declaraba por nombre. Cuán agradable es que Cindy, Renata y Johnny vivan en armonía. Y seguía orando. ¿Y sabe qué? Al final hay una promesa que una vez, fíjese, yo no decía habrá vida eterna, yo no lo quería pronunciar. El Señor ya me estaba alentando que después del perdón, la promesa de Él se iba a cumplir. Por eso yo no lo quería aceptar. Mis amadas, el Señor necesita que regresemos al primer amor. Yo recordé de dónde había caído. Reconocí, me arrepentí y empecé a practicar esas obras. Me recordó el deseo de aquella herida que Él había embellecido.
así también embelleció la partida de mi querido hermano. Restauradas para servir a Dios. Nuestros mayores fracasos jamás podrán descalificarnos para ser receptores de la gracia de Dios. Nosotros nos fuimos restauradas por Dios para que sigamos viviendo para nosotras mismas. Nosotras fuimos rescatadas de vivir para nosotras. 8 meses tuve un proceso en el área de liderazgo. Líderes, cada marca tiene un gran propósito en nuestras vidas. Yo pude haber tomado una decisión de haber dicho, no más, ya no quiero más. Ya no quiero saber nada y voy a tirar la toalla y mejor sigo con la vida anterior. Mas sin embargo me recordé de donde Él me había sacado y que me convenía estar en los asuntos de mi Padre. 8 meses en entrenamiento, porque ahora el proceso hay que llamarlo entrenamiento. Porque ya no tenemos más que victimizarnos, porque si estamos en las cosas de Dios, hay victoria. Ahorita tal vez puedas estar pasando alguna situación, tal vez no estás viendo la luz, mas sin embargo tu hora va a llegar y serás esa luz para que vayas y hagas aquellos seguidores y discípulos, no solamente en tu nación, sino a las naciones. Y 8 meses fue un entrenamiento para poder estar completamente restauradas. Pero si tenemos una marca en nuestro corazón, mis amadas, hoy le hablo como líder. No vamos a seguir al segundo nivel o al tercer nivel o al siguiente paso. Tenemos que estar en completa intimidad para nosotras poder vivir en Él. Y esas perlas en las que nos hemos convertido y nos vamos a seguir convirtiendo, hay que repartirlas para que también sigan creciendo aquellas perlas. Las cicatrices se embellecen cuando hay una relación con Dios. También tendrás una buena relación con todos los que están a tu alrededor. Cuando hay una relación con Dios, somos esas mujeres virtuosas. Cuando hay una relación con Dios, somos ayudadoras, somos restauradoras, somos mujeres confiables, somos personas sabias con lo que decimos, somos pacificadoras. Imagínense un líder con todas estas marcas. No vamos a poder transmitir ni tampoco llamar a la unidad o a pacificar. ¿Cómo vamos a alentar? ¿Cómo vamos a guiar? Mis amadas, hoy desde tu lugar, inclina tu rostro y repite conmigo. Si tú quieres ahí de tu mente, en voz bajita, repita conmigo. Padre nuestro, hoy vengo ante ti como tu hija. Tú me creaste para ser coheredera y cogobernante. Me creaste para ser una mujer de Dios. Hoy voluntariamente, con todo mi corazón, perdono a todos los que me han lastimado, los que me abusaron y dejaron cicatrices en mi corazón. Señor Jesús,
o llevo a la cruz el dolor, el trauma, la amargura, el resentimiento, y le pido al Espíritu Santo que me sane. Sana mi corazón para que pueda ser completa y ser la mujer de Dios que me has llamado a ser. En el nombre de Jesús, ahora mismo soy sana. Que así sea.